Hoy nos acompañan desde nuestros estudios en Quito Daniel Simancas Racines, epidemiólogo, director del Centro de Investigaciones de Salud Pública de la Universidad UTE. Vía internet se conectan Catalina Yepes, médica especializada en salud pública, asesora de la Organización Panamericana de la Salud, exdirectora de Políticas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Y completa este panel en Guayaquil Carlos Oporto, comunicador digital y especialista en el manejo de datos. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy queremos tomarle la temperatura a esta nueva ola de contagios por COVID-19 para determinar si como país estamos otra vez a las puertas de una catástrofe sanitaria como ocurrió 2 años atrás, o si por el contrario hay evidencias científicas, médicas y estadísticas que nos permitan suponer que la ciudadanía entera, más allá de lo que pueda hacer el Estado, debe enfrentar de diferente manera el asedio del virus. Claudia. Para entender mejor el comportamiento de la pandemia en el Ecuador, habría que revisar las 4 olas de esta enfermedad en casi 2 años. Según datos del Observatorio Social del Ecuador, la primera ola ocurrió entre el 13 de marzo y el 12 de mayo de 2020, básicamente en Guayaquil, llegando a picos de 1.700 casos diarios. Fue un periodo muy duro, pues en estos meses murieron casi 23.000 personas en exceso. La segunda ola habría comenzado la primera semana de julio de 2020, terminando a finales de noviembre, luego de varios meses de confinamiento. El impacto del coronavirus ya fue nacional y hubo picos de entre 1.300 y 1.500 contagios diarios y unas 15.000 muertes en exceso. La tercera ola se disparó en la segunda quincena de enero del 2021, claro, luego de las festividades, para empezar a caer en la primera semana de mayo. Se reportaron días de 1.700 y 2.000 casos y hasta 3.000 casos diarios, así como 10.462 muertes en exceso. En la segunda y tercera olas, el sistema de salud pública colapsó, así como el uso de cuidados intensivos. La tercera ola coincidió con el inicio atropellado del plan de vacunación enfocado en los adultos mayores, cuando el actual gobierno aceleró la vacunación completa hasta superar el 69% de toda la población. La caída de los picos de la enfermedad fue notoria, pero desde mediados de diciembre pasado hay un rebrote de casos que bordean los 2.000 contagios diarios, aunque con muchas menos muertes y todavía sin el colapso del sistema de salud. Este momento hay alarma en la gente porque ve cómo la variante Omicron, sumamente contagiosa, se vuelve predominante. Pero también hay que tomar en cuenta que el país ha decidido no cerrar sus actividades económicas. Por ejemplo, durante la primera ola de la pandemia, las ventas nacionales, según el reporte del IVA, cayeron en un 31,4%. En la segunda ola, el bajón fue de 17%, mientras que durante la tercera ola, entre enero y mayo del 2021, las ventas crecieron en un 11% respecto al fatídico 2020, por lo que en este momento cabe reflexionar si la pandemia por COVID-19 será más agresiva en las próximas semanas, tomando en cuenta que la vacunación hoy es del 80%, así como la apertura casi total de la economía. Carlos, comienzas el debate. Gracias, Claudia, por esos reportes interesantes, sin duda. Doctor Daniel Simancas, muy buenos días. ¿Cómo hay que tomarle la temperatura a Omicron? ¿Como un resfriado común porque no produce demasiados síntomas o como una variante peligrosa del COVID? Buenos días, Carlos, muchas gracias. Un saludo a Catalina y Carlos de manera virtual. Bueno, realmente hay que hacer un equilibrio, ¿no? No hay que ser ni muy optimistas ni muy negativos respecto a esta variante. Esta variante definitivamente puede ser el inicio del fin de la pandemia, pero tenemos que ser cautos y quizá la pregunta más importante aquí es no si va a terminar esta pandemia, sino cómo la vamos a terminar. Se están saturando las unidades de cuidado intensivo, hay presión sobre el sistema sanitario. No es momento de relajarnos, no es momento de decir que una variante es más leve que Delta, pero quizá no sea más leve que sus predecesoras. Ahora, doctor, pero cuando usted dice tenemos que preguntarnos cómo va a terminar la pandemia, ¿eso depende del comportamiento del virus o del comportamiento de la gente, doctor? De los dos factores, del comportamiento de la gente, porque somos nosotros los que nos movilizamos y así transmitimos el virus, y también depende de una capacidad intrínseca del virus. Hasta ahora hay estudios que demuestran que esta variante podría afectar menos al ser humano, es decir, más leve, pero comparada con Delta, si la comparamos con las variantes anteriores... Con la de Wuhan, por ejemplo. Con la de Wuhan, esta es más agresiva, pero se encuentra
con una población más inmunizada, que es diferente. Es el ejemplo de una persona que entra a un centro comercial y dispara a todo el mundo y encuentra sin chalecos a nadie. Esa es la variante de Wuhan. Porque, claro, acordémonos que de Wuhan la gente se moría, se desplomaba en las calles y eso era terrorífico y le pasó a Guayaquil. Ahora mucha gente hasta se mofa de Omicron. Exactamente, porque estamos vacunados, está inmunizada y también hay una infección muy grande en el país, ¿no? Probablemente la mitad del país ya se contagió de COVID, tiene inmunidad natural, tiene células, tiene vacunas, entonces Omicron parece una variante más débil, pero en realidad la capacidad intrínseca hay una diferencia muy sutil con las variantes antecesoras. O sea, yo diría, estamos vacunados, hay una suerte de inmunización de rebaño en el Ecuador y en muchas partes del mundo, y también aprendimos a convivir con el virus. Eso hizo que a lo mejor el nivel de letalidad sea menor. Eso hizo que estemos mejor ahora, mucho mejor que antes, y que el exceso de muerte lo refleje. En los últimos 3 meses del año anterior tenemos más de 6.000 muertos. Ahora llevamos lamentablemente algo más de 2.000 muertos, que también es dramático. Pero es menor. Pero tengo unas cifras ahí que en el próximo bloque le vamos a confirmar, doctor. Catalina Yepes, doctora, muy buenos días. ¿Y Omicron puede llevarnos a saturar otra vez los hospitales y sobre todo las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, definitivamente, lo ha dicho Daniel hace un momento, esta variante resulta ser menos severa que las variantes anteriores, sobre todo que Delta. Sin embargo, de aquello no significa que pueda ser más leve y no llegar a producir hospitalizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Lo acaba de decir la OMS hace pocas horas atrás. La cantidad de casos que ha existido en una semana en el mundo bordea los 15 millones de casos en 7 días, que fueron notificados la semana anterior. Esto lo que nos evidencia es la velocidad de transmisión que tiene esta variante. ¿Cuál es el problema de tener una variante que sea muy contagiosa, que tenga una velocidad inmensa a la hora de transmitirse? Es que también va a llevar a personas que tienen cuadros de vulnerabilidad, que por la edad, que por cuadros, por morbilidad subyacente, porque no han completado las dosis de la vacuna o porque ni siquiera se han colocado una dosis. Este grupo de personas va a requerir hospitalización y probablemente un porcentaje de estas personas va a requerir también cuidados intensivos. Doctora. Entonces, esta es una variante que ahora mismo está generando una curva muy alta, que no estamos evidenciando la misma curva, o se está viendo la diferencia entre la curva de casos y la curva de muertes y de hospitalización, lo cual es bueno en medio de toda este crecimiento exponencial de casos. Sin embargo, esto no significa que no vayan a morir personas, que no se vayan a enfermar gravemente otras personas, y siempre decimos que cada vida cuenta. Entonces hay que tomarlo con pinzas Omicron, hay que mantenerse con cautela, no entrar en pánico, pero tampoco pensar que es Omicron, me saco la mascarilla, me contagio y ya quedo inmune para el resto de las potenciales variantes. Claro. Doctora, ya hay una pregunta. Nosotros decimos o estamos preocupados por cómo avanza el sistema de salud público porque, claro, hay que tomar en cuenta y hay que decirle a la ciudadanía que luego de la vacunación y de estas olas tan graves que tuvimos, los hospitales redujeron su atención a COVID, se abrieron a otros departamentos y ahora estamos atendiendo COVID con un menor número de camas. Entonces, cabe ponderar ahí un real nivel de saturación. Conforme fue estabilizándose la pandemia durante algunos meses, tal como lo evidenció Claudio al inicio en la presentación, definitivamente se dio la oportunidad de abrir otros espacios para aquellas patologías no COVID, porque no es que con COVID todo lo demás se puso en pausa, siguió, y ese seguir de las demás patologías contribuyó también a ese exceso de mortalidad que hemos visto desde el inicio de la pandemia. Ahora están nuevamente empezando a abrirse espacios para COVID-19. ¿Qué significa eso? Que en la medida que abrimos más espacios para COVID, en la medida que nuevamente abocamos todos los esfuerzos a COVID-19, va en desmedro de las otras enfermedades, va en desmedro de estas listas de espera por cirugía, por trasplantes, por atenciones especializadas, y todo esto, aunque no sea una letalidad, es decir, una muerte específicamente asociada a COVID-19, sí puede estar relacionada en el contexto de la pandemia. Y eso no es otra cosa que el colapso sanitario. El colapso sanitario no es que todas las camas asignadas a COVID-19 están ocupadas, porque fuera sencillo abrir muchas más camas y no pasa nada. El colapso sanitario es que se ejerce tanta presión
que al final del día, tanto la atención primaria como la hospitalización, nos vemos abocados a una atención exclusiva a pacientes Perfecto. COVID-19 y nuevamente se dejan de lado muchos otros temas. Antes de irme con Carlos Oporto, quiero hacer una pregunta, porque no me quiero olvidar de este tema, Daniel. Cuando hacíamos la cita para la entrevista, usted me decía que Omicron es más contagiosa que el sarampión. Sí, la verdad que está demostrando ser uno de los virus más contagiosos de la historia. De la humanidad. Entonces, de la humanidad. Estamos enfrentando a un virus de magnitud muy impresionante. Para ponerte un ejemplo, hay un cálculo que se hizo pues, a través de una investigación. El sarampión contagia a 15 personas en 12 días. Entonces, ese es el virus más contagioso. El sarampión de toda la historia. historia. Sarampión. Ya, okay. Recordarán que la abuelita nos decía, si le quedas viendo ya te contagiaste. Ajá. Es el virus más contagioso. Este Omicron contagia, suponiendo que contagiara a 6, que ya hay datos que es más, 10, pero si contagiara solamente a 6, los contagia en 4 días tan solo. Increíble. En 12 días tendríamos 216 contagiados por cada persona que se infecta. Y obviamente a veces no lo sabe. Los 2 o 3 primeros días del contagio no lo sabe y expande el virus. Así que estamos ante el virus más contagioso probablemente de la historia de la humanidad. Y quizás, Carlos Oporto, el virus más volátil, en el sentido de que en Sudáfrica, donde surgió la variante de Omicron, se reportó un descenso abrupto de casos. Y desde la data que usted maneja, ¿cuándo tendremos, no sé, cómo entender esos 33 días en que Sudáfrica cayó de golpe en los contagios? Sí, Sudáfrica, bueno, ha tenido esas dinámicas con las olas anteriores. Las 4 olas que ha tenido, pues ha sido una subida y una bajada casi inmediato, ¿no? Por eso a veces comparar países no necesariamente significa que eso vaya a pasar en todos los países, ¿no? Pero con esta velocidad de contagio, pues lo más probable es que en varios países ocurra lo mismo. Si bien a veces comparar países, el comportamiento de cada país será un poco diferente, y vemos que en otros países está comenzando a descender. En el momento en España vemos ya un poco un descenso, no parece tan dramático como el descenso que se ve en Sudáfrica, pero en Sudáfrica vemos que en este momento pues está el pico, ya han pasado casi 3 semanas desde que comenzaron a descender los casos, pero en este momento es el pico de hospitalizaciones y de fallecidos. Eso quiere decir que más o menos cuando veamos nosotros en Ecuador el pico de casos y esa positividad cuando ya comienza a bajar, veremos 3 semanas después pues seguir un aumento de hospitalizaciones Carlos, y fallecidos. Justamente de eso quería hablar. ¿Cuándo creemos o cuándo cree usted de la data que usted ha seguido que Ecuador tendrá el pico más alto de Omicron? ¿Cuándo empezaría a caer? Y si posterior a esa caída podremos establecer bien cuánto resistió la gente al virus. Sí, es un poco difícil determinarlo, no podemos determinarlo con exactitud. Esperaríamos que en unas 2 semanas lleguemos ya a este pico y ya para lo que es a finales de enero, principios de febrero, pues ya es descenso, ¿no? De todo lo que es casos. Probablemente debido a que no se hacen tantas pruebas, no lo reflejemos tanto en el número de casos, pero la positividad que está en el 53% es extremadamente alto. O sea, por cada 2 casos uno sale positivo, así es. Uno sale positivo, exacto. Cuando comienza a caer esa positividad, también va a ser un factor positivo, o sea, esa parte sí va a ser buena, nos va a dar un indicador de que ya están disminuyendo los casos en la comunidad. Bien, y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate sobre la 4ª ola de COVID-19. ¿Está bajo control? Y en todos estos días de rebrote de casos por la llegada, entre otras razones, de la variante Omicron, nos habremos preguntado cuán efectiva en realidad es la vacuna. Analicemos esta pregunta a la luz de las cifras. En la toma cenital que mostramos a continuación, vemos que en Ecuador el 80% de la población tiene las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es decir, una cifra superior a la de Estados Unidos, que es del 62%, a la del promedio de América del Sur, equivalente al 65%, o a la de la Unión Europea, que es del 70%. Sin embargo, vemos que en esta 4ª ola de contagios, fijada entre el 15 de diciembre de 2021 y el 12 de enero pasado, se han registrado 54.114 nuevos contagios. Y de ese total,
han fallecido 581 personas, es decir, apenas del 1%. De todo este universo de muertes y tomando como referencia un modelo matemático de Juan José Íñigo realizado en Guayaquil, podemos concluir que por cada persona fallecida que había recibido las 2 dosis de la vacuna, hay casi 3 muertos con una sola dosis y 3 no vacunados, lo que significa que la inmunización quizás no detenga toda la fuerza del contagio, pero sí frena las muertes de quienes tienen las dosis completas. En ese sentido, Carlos Oporto, esto es lo que nos dice la estadística. ¿Usted cómo mira esta data que nos da el Ministerio de Salud? Sí, efectivamente la data, bueno, no la tenemos mucho porque no nos proporcionan datos de casos, hospitalizaciones y fallecidos por estado de vacunación, lo que nos podría facilitar para hacer esto, pero de una manera independiente, como lo dice Carlos, con el estudio de José Lillingworth, con también los estudios que se hacen en el COE cantonal de Guayaquil, pues sí se concluye que las vacunas están ayudando bastante. Así como dices, 3 veces más, puede que no suene tanto, pero es muchísimo, es muchísimo. Estamos viendo que de noviembre a 12 de enero ha aumentado el exceso de entierros diarios en Guayaquil, que es un dato que sí lo tenemos actualizado al día de ayer. Tenemos ahora 20 excesos de entierros y probablemente, pues, si no tuviéramos este tipo de vacunas y la población no estuviera tan vacunada, pues esta cantidad sería por lo menos Carlos, mínimo el doble o un poco más, ¿no? usted ha visto las curvas y el contagio por Omicron es mucho más pronunciado que en el de olas anteriores por la variante Delta o por las otras. ¿Cómo comparar el nivel de contagio que tanto le preocupa y que nos puso en alerta Daniel Simancas? Sí, es un contagio masivo, ¿no? Es un contagio realmente que vemos que casi que con las mismas cantidades de pruebas lo que está aumentando muchísimo es la positividad. Hemos visto que hemos aumentado en 2 meses de 300 casos diarios, pues ayer tuvimos 4.000 casos diarios, ¿no? Reportados en promedio. Es bastante alto. Lo bueno es que la severidad en promedio es menor que las anteriores, pero claro, al tener tanta cantidad de casos, pues igual va a O sea, aumentar las hospitalizaciones y fallecidos, ¿no? para que la gente mire con menos preocupación, antes había muchos contagios y muchos más muertos de lo que ahora hay, que hay muchísimos contagios, pero muchos menos muertos, ¿no es cierto? Esa podría ser una primera conclusión, Carlos. Exacto, exacto, porque las personas probablemente vamos a escuchar muchos más casos, probablemente la siguiente semana muchísimos más casos eh, en Ecuador, probablemente récord que no habíamos visto en ningún lugar de la pandemia. Eso no significa que estamos peor que en marzo del 2020, ¿no? Perfecto. Eso no significa eso, la realidad será menor. Efectivamente sí van a aumentar las hospitalizaciones, por eso hay que seguir con las prevenciones, pero no va a ocurrir algo como lo de marzo de 2020, eso descartado completamente. Lo que sí hay que prevenir es para que no ocurra algo como el año pasado, ¿no? Que estuvimos en marzo y abril. Perfecto, bien. Doctor Simancas, ¿podemos decir que Omicron también es muy fácil de reinfectar a gente que ya tuvo COVID? Bueno, hay poca información por lo reciente de esta variante, pero la información, especialmente proveniente del Instituto Carlos III de España, nos sugiere que es más probable las reinfecciones con Omicron, por un sentido que solamente la infección natural protege en el 19% frente a Omicron. Es decir, cuando usted se infectaba tenía una inmunidad natural que le protegía. Ahora esa inmunidad natural, Omicron la esquiva. Si usted se infectó con las variantes anteriores, contra Omicron va a reinfectarse porque su inmunidad natural no lo protege contra Pero Omicron. con esa reflexión que usted dice va a decir entonces de qué me sirvió enfermarme antes o de qué me sirvió vacunarme si Omicron está esquivando todo eso. ¿De qué le sirvió infectarse? De nada. ¿Ya? ¿De qué le sirvió vacunarse? De mucho, porque lo que medimos no solamente son los anticuerpos, sino las células de defensa, que no las medimos, lo miden laboratorios especializados, pero tenemos células que ventajosamente están actuando cuando el virus entra y no deja que este virus pues se acumule en los pulmones y pueda proliferar Ahora, y causar neumonía y muerte. el gobierno está empezando ya una aplicación de la tercera dosis, otros países van en la tercera, incluso en la cuarta. ¿Eso qué significa? ¿Que hay que estar más protegidos para Omicron o que
los anticuerpos que produjo toda esta jornada de vacunación del año pasado y de que fue muy intensa, tiene pocos meses efectivos. Lo que se ha visto es un sentido de precaución. Los estudios manifiestan que los anticuerpos van bajando progresivamente y que el organismo... ¿En cualquier vacuna, doctor? Con cualquier vacuna. Ya, y que el organismo necesita un refuerzo para recordarle quién es el intruso, quién es el virus que está atacando. Le damos un recordatorio y el organismo activa inmediatamente sus anticuerpos neutralizantes para contrarrestar a Omicron, llegando a porcentajes por encima del 80 y 90%. Ojo, aquí hay un dato importante. No podemos seguir permitiendo que se pongan refuerzos cada 3 o 4 meses a la población. Tenemos que incentivar a las casas farmacéuticas a la investigación, meter dinero ahí, presupuesto para vacunarnos una sola vez al año, doctor, y que esta pandemia pues llegue a ser endémica. Esta parte me parece un poco polémica porque estamos empezando ya a una tercera jornada de vacunación. Muchos de nosotros que estamos esperando por esta tercera vacuna lo estamos haciendo 6 meses después de habernos puesto la segunda. Entonces, con lo que usted dice, ¿debo o no debo vacunarme? No, hay que vacunarse la tercera dosis. ¿Qué es lo que usted nos trata de explicar? Inclusive, lo que les trato de explicar, que ya vamos por la 4ª dosis en Chile, en Israel. Estamos frente a la 4ª dosis, pero tenemos que parar en algún momento, fabricar una vacuna mucho más segura, mucho más específica, vacunarnos una sola vez al año, y eso es lo que se aspira, eso es a lo que tenemos que caminar. Pero definitivamente un refuerzo es lo que necesitamos en porque este momento. Es un tema de emergencia. Exactamente. Perfecto, bien. Doctora Catalina Yepes, y Omicron revivió el debate sobre la desigualdad en el acceso a las vacunas. ¿Qué saca Ecuador teniendo el 80% de vacunados si toda el África nos llega al 9%? Bueno, definitivamente, como usted lo menciona, algo que ha evidenciado esta pandemia es la inequidad en el acceso a la vacunación en todos los países del mundo que tienen menos recursos. Por eso vemos países en Sudáfrica, en la región de las Américas, por ejemplo Haití, que tienen solamente un dígito de cobertura. Y esto lo único que muestra es que mientras existan países que están apuntando a una 4ª dosis, como es Chile, Israel y probablemente nosotros, hay países en Sudáfrica o el mismo Haití que no tienen ni siquiera un mínimo de 10% de cobertura de vacunación, lo cual lo único que favorece es la constante generación de variantes. Ahora, en el Ecuador, en algún momento se hablaba, antes de que apareciera Omicron, que debíamos alcanzar la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño con un 80% pues definitivamente no funciona. Cuando hablamos de inmunidad de rebaño, siempre hablamos de un 95%, asumiendo que hay un 5% de personas que aún siendo vacunadas no llegan a desarrollar esta capacidad de defensa de esos anticuerpos. Y por eso es que se dan estas vacunaciones cada cierto tiempo, estas puestas al día, como en el caso de sarampión. Pero yo le puedo preguntar, o sea, una inmunidad de rebaño para las primeras cepas del COVID no es igual a una inmunidad de rebaño frente a esta variante de Omicron. Y no sé, de ahí me surge otra pregunta. ¿Es posible que en unos 2 meses salgamos de Omicron y pensemos en que llegue otra variante? ¿Eso es posible? Bueno, definitivamente, mientras hay mayor circulación de una variante, como es el caso de Omicron, tan contagiosa, la probabilidad de generarse nuevas variantes está latente. No es que Omicron va, digamos, a marcar un punto de inflexión en cuanto a la generación de variantes. Lo que no sabemos es que si las siguientes variantes van a ser igual de contagiosas y cada vez menos virulentas, o probablemente algunas sean más virulentas, y esto está asociado precisamente a la inequidad en la vacunación. La OMS la semana anterior el grupo técnico asesor de inmunizaciones que hay a este nivel, ya está recomendando la urgente necesidad de que se desarrolle una vacuna que precisamente sea capaz de vulnerar todas las posibilidades que tiene el coronavirus para evitar el resurgimiento de nuevas variantes e ir paulatinamente al desarrollo probablemente de una sola vacuna, que tengamos que tener una cierta aplicación anual cuando la pandemia haya sido declarada finalizada. Perfecto. Gracias, doctora.
30 segundos para un mensaje que usted quería darle a la gente. Sí, yo creo que debemos dejar de hablar ya de la inmunidad de rebaño. Es un mensaje, no confundir una meta política, que es de este 85% de vacunados, así como el 9-100, ¿no? 9 millones en 100 días. Fue espectacular, todos los aplaudimos, fue importantísimo. Ahora el 85% es una meta política, pero alejada de la técnica. Si no tenemos vacunas 100% efectivas, la inmunidad de rebaño frente a Omicron se vuelve realmente una utopía e invita a la población a fantasear con liberarnos de las mascarillas, liberarnos de las restricciones en algo que no llegará pronto y que más bien deberíamos invitar a la ciudadanía a que nos acostumbremos a una nueva normalidad hasta que pues quizá a finales de año tengamos mejores resultados. Y de esa nueva normalidad vamos a hablar luego del corte comercial. Luego del corte seguimos con el análisis de la pandemia en Ecuador. Recuerden que vivimos un repunte de contagios, por lo tanto es necesario reforzar las medidas de bioseguridad. Usen correctamente la mascarilla, lávense las manos y mantengan la distancia. El 14 de diciembre, Ecuador registró el primer caso de la variante Omicron, pero a los pocos días identificó que ya era comunitaria. Seguramente ingresó mucho antes al país. Las autoridades tomaron medidas tras la evidencia de lo que hacía esta mutación en otros países, porque además llegaban las festividades de fin de año. Veamos. Las primeras acciones fueron destinadas a evitar las aglomeraciones al prohibir la quema de años viejos de eventos públicos y privados. Reducción de aforos en mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, museos, entidades financieras y entidades gubernamentales, incluso las playas al 75%. Restaurantes, patios de comida, templos religiosos, cines y teatros al 50%. Sin embargo, la indisciplina ciudadana fue evidente. La tónica fue fiestas, reuniones, aglomeraciones, etc. Hoy vivimos las consecuencias. Los casos se incrementan. El 53% de las pruebas que se hacen dan positivo para COVID-19. Las casas de salud reciben nuevamente gran cantidad de pacientes. Las hospitalizaciones están en un 52%, cuidados intermedios en un 49% y un 70% de los cuidados intensivos, con corte al 11 de enero. Si bien aún no colapsa el sistema de salud, epidemiológicamente existe la certeza de que la ola de contagio seguirá hacia arriba y se tendrán 2 semanas duras, en las cuales los no vacunados pueden correr riesgo de no acceder a atención médica, pese a que tenemos un nivel alto de vacunación y se avanza rápidamente con las dosis de refuerzo. Esta semana que estamos pasando y la próxima van a ser muy críticos. Vamos a tener un aumento de casos, por supuesto. La fórmula para incentivar la vacunación es el certificado como requisito para muchas actividades como la entrada a lugares e incluso el uso del transporte público, donde vemos que cada día puede ser un foco de contagio. El sector público ha decidido retomar el teletrabajo y también suspender las clases hasta el próximo 16 de enero. Lo mismo en algunas áreas del sector privado, complicando nuevamente la vida familiar y la reactivación económica. Carlos, para seguir el debate, la pregunta es, ¿estas acciones son suficientes para contener los contagios y no detener la reactivación? Gracias, Claudia. Y es así, doctora Catalina Yepes, porque me parece que, no sé si este es el momento de decir que el Sistema Nacional de Salud necesita ampliarse para atender a la gente con COVID. ¿Ese debe ser el mensaje que debemos cifrar en la ciudadanía? Bueno, definitivamente lo que estamos viendo en este momento, de acuerdo a lo que mencionaba Claudia, este boom de contagios responde a una flexibilización inadecuada de las medidas y creo que en medio de una ola o de la amenaza de una ola, conociendo la variante que llegaba y que además estaba en otros países, tomar estas medidas no fueron lo suficientemente, digamos, asertivas. Por otro lado, creo que la comunicación de riesgo tampoco ha sido lo suficientemente asertiva como para favorecer el apego de la población a la adopción de ciertas medidas de protección social y grupal. Creo que el sistema de salud puede colapsar en las siguientes semanas, definitivamente. Ya lo mencioné anteriormente, no es necesario que muera mucha gente, no es necesario que sea una variante que produzca un cuadro menos severo. Es que el hecho de que el sistema de salud, que está conformado por profesionales de salud, y no sanitarios, que está cansado, que lleva 2 años de pandemia, que cada vez son menos, que tenga que enfrentar a una gran demanda de personas que acuden por síntomas respiratorios que pueden ser
COVID y también personas que se están Doctora, quedando sin atención, no pueden acceder. Y eso es colapso del es que a sistema mí me sanitario. parece, doctora, a mí me parece que el mensaje, claro, en ese sentido el mensaje es muy peligroso, porque es suponer que tenemos un lugar infinito de camas, el sistema hospitalario del país, y de unidades de cuidados intensivos para atender a todo el mundo, y ese no sé si sea el principal indicador sobre el cual debemos nosotros conversar, o deberíamos decirle a la gente que se cuide como debe. Definitivamente, el decirle a la población, no se preocupen que tengo 500 camas y tengo espacio para aumentar 1000 camas más, no es la solución, porque no tenemos tampoco esta capacidad instalada como sistema de salud, que no la tienen tampoco muchos países, como para responder durante un tiempo relativamente largo a un abastecimiento de medicamentos, de insumos, para poder satisfacer la demanda. El mensaje no es, no se preocupen, hay camas, el mensaje es el que nunca debió de bajarse la intensidad del mismo, es decir, mantener la percepción de riesgo alta. Estamos frente a una variante que es muy contagiosa, que lamentablemente la mascarilla que veníamos usando no sirve. Definitivamente que hay que utilizar la mascarilla KN95, deberíamos posibilitar el hecho de que el transporte público tenga mayor... Deberíamos impedir la Bien, aglomeración de personas y el mensaje a la población es ese, usar la mascarilla, evitar espacios cerrados, porque uno se contagia solo yendo a la farmacia y en 15 minutos. Entonces, es ese uso o la doble mascarilla o la KN95 y mantenerse en casa en cuanto tenga bien, algún síntoma perfecto. respiratorio, Gracias, pero no es doctora. de tranquilidad por camas. Bien, Carlos Oporto, usted tenía unas cifras que ha mostrado a través de sus redes sociales sobre cómo avanza el sistema hospitalario. ¿Usted cree que en cuánto tiempo este podría colapsar o cree que hay maneras todavía de evitar que eso suceda? Sí, debido a la experiencia que hemos tenido, pues veo que todos los días se van aumentando camas, ¿no? Claro que las camas ocupadas van aumentando también. Como decía Catalina, esto no es ilimitado, podemos seguirlo haciendo durante probablemente unas 2 semanas más, pero ya a partir de ahí, en febrero, ya no hay dónde más seguir ampliando, ¿no? Eh, Hemos visto que en 2 semanas hemos aumentado de unos 150 UCIs activas diarias para COVID y ahora estamos en 340. Lo mismo de hospitalizaciones, en tan solo en una semana hemos pasado de 700 a 1200 y es rápido. Estamos viendo como la velocidad de contagios, justo en esta última semana las hospitalizaciones se han acelerado bastante, ¿no? Lo bueno es que sí hay todavía capacidad para seguir ampliando, pero probablemente si los contagios empiezan a aumentar tan rápido, pues no podemos ir tan rápido aumentando camas como quisiéramos. Por eso Carlos, es que sí hay ya lista de espera en UCI y en ciertos hospitales. Carlos, para ser reiterativo, ¿usted cree que en este momento la gente sí puede hacer mayores esfuerzos para evitar contagiarse sin necesidad de parar la economía? Es decir, ser más conscientes de que no podemos seguir aumentando camas. Sí, sí, justo lo aclaraba, que es importante que el Ministerio de Salud Pública publique guías, qué hacer para la ciudadanía, ¿no? No solo decirle vaya a vacunarse, que es bueno, pero también decirle use una KN95, una mascarilla que lo proteja bien. Sí puede uno hacer sus actividades diarias, seguirlas haciendo, pero claro, la mascarilla en este momento va a ser muy importante porque tenemos esta variante de Omicron que evade los anticuerpos naturales, evade los anticuerpos de la vacuna, sirve para seguridad, pero igual las personas se van a contagiar, entonces eso evidentemente aumenta los contagios. Creo que lo mejor sería prevenir, en vez de ser tan restrictivos, pues esto de prevenir deberíamos comunicarlo muchísimo más, ¿no? Perfecto, gracias Carlos. Pero ¿cómo prevenimos, doctor Simancas? El gobierno puede decir, bueno, reducimos los aforos, desincentivamos que vayan a centros comerciales, pero por ejemplo, transporte público es prácticamente imposible que podamos nosotros controlarlo más de lo que se pueda, más de lo que el mismo Estado quiera, porque es una población que necesita mucho el transporte público y eso es lo que tenemos. O sea, no podemos cambiar una realidad de 40 años en una pandemia. Exactamente, lo del transporte público es lo más crítico, pero hay que educar a la población. Por ejemplo, un mensaje claro que en el transporte utilice doble mascarilla. En el transporte público no es suficiente una sola mascarilla. Hay que protegernos de una manera, si perdemos la distancia, tenemos que ponernos alerta, porque no es solamente una estrategia, no es solo vacuna, no es solo mascarilla, no es solo distancia, no es solamente pruebas diagnósticas, todo en conjunto evita el contagio. Y si estamos muy cerca, pues tenemos que estar alerta y ser inteligentes, es decir, tienes que abrir la ventana, porque la ventilación es fundamental. En un bus ventilado,
todos con una buena mascarilla, la posibilidad de contagio es mínima. Doctor, pero si uno pierde el bus que toca a las 5 para las 7 de la mañana, seguramente llegará media hora tarde al trabajo. Exactamente. Entonces, esa desesperación por no atrasarse, porque no se le haga muy noche en el regreso, impide que todos estos buenos consejos se apliquen. Si no podemos reducir el aforo en los buses, pues tenemos que reducir la ida a los trabajos. En el sector público, solo en Quito me parece que había alrededor de 500.000 personas que están involucradas en ese servicio. El sector público puede disminuir por lo menos estas 2 o 3 semanas que va a haber una gran congestión para que la curva vaya muy rápido y no se alargue en el tiempo, que la gente no se vaya infectando cada vez más cuando regrese a la presencialidad. Doctor, y para volver del corte comercial le hago una reflexión. ¿Está bien que este lunes vuelvan el sector público a las clases con todos los aforos y todos los recaudos que ha planteado el gobierno? Yo creo que hay que ser, una medida cauta sería esperar, terminar el ciclo Costa en modalidad virtual y esperar un par de semanas más del modo cierre. Pero después de 2 semanas sí es ineludible que nosotros regresemos a las clases. Bien, seguimos luego de este corte comercial. Omicron es la mutación más contagiosa de coronavirus. Si quieres estar enfermo, lo primero que debes hacer es aislarte y buscar el diagnóstico correcto. Además, recuerda que no te debes automedicar. Si estás vacunado, los síntomas serán leves. Regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Daniel Simancas, ¿por qué en 15 días tenemos que volver a las clases? Bueno, tenemos una deuda inmensa con el sector educativo, estamos en cifras rojas con la UNESCO, estamos como uno de los países que peor ha manejado el tema educativo porque ha faltado quizá inversión en el sector educativo para adaptar, para generar conciencia, protocolos. En las escuelas hay aulas que no tienen ventanas, que están totalmente cerradas, la posibilidad de que si un docente enferma hay cómo reemplazarlo, la posibilidad de que si un niño se infecta poder hacer las pruebas a él y a su familia. Es decir, es un círculo de decisiones que debemos adaptarlas, pero el retorno es fundamental porque los trastornos sociales, la violencia, la desnutrición. De acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos en los próximos 15 días si Carlos Oporto nos está diciendo que en los próximos 15 días va a sentirse el pico del contagio? Bueno, tenemos que regresar de una manera paulatina, ir adaptándonos, pero realmente es indispensable que regresemos. Los temas de violencia familiar, de nutrición infantil, realmente que se habla de cortes perdidas en el tema educativo, hay que reiniciar inmediatamente las actividades, obviamente viendo la condición epidemiológica, que es lo que se sugería y que no se hizo, ¿no? Todos a teleeducación los 10 primeros días de enero para evitar estos contagios que se están dando. No se hizo. En el sector público, porque en otros sí tomaron esa decisión. Sector privado les dieron, me parece, la posibilidad. Ya, doctora Catalina Yepes, y en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos entender la necesidad de que los niños retornen lo más pronto posible a sus clases, pero evitando que ellos se enfermen y que lleven el contagio a los papás y que los papás por ese aislamiento tampoco puedan ir a sus oficinas? Entonces vuelve otra vez un círculo vicioso que complica nuevamente la convivencia y el manejo del país en la economía. En contexto de Omicron, este escenario es mucho más complejo que quizás con las variantes anteriores. ¿Qué es lo que habíamos visto? Toda la evidencia científica lo dice así, que el contagio de escuelas entre compañeritos de escuela y de colegio realmente son muy poquitos en relación con los contagios que hay en adultos. Es decir, las escuelas, cuando reúnen las condiciones necesarias de ventilación, de distanciamiento físico, uso de mascarilla y demás, definitivamente son un espacio seguro. ¿Qué pasa con Omicron? Pasa que al ser una variante muy contagiosa, nos estamos contagiando todos. Eso quiere decir que hay los cuidadores, los papás, las mamás, quienes se encargan de los niños, probablemente con las tareas en casa, de llevarlos y traerlos, aquellos que lo llevan en sus vehículos particulares, no van a estar disponibles para esa atención adecuada a los niños en el ida y traer de clase. Lo otro es que también existe el riesgo para los niños de ser contagiados desde los adultos. Recordar que tenemos una población importante de menores de 5 años que todavía no ha sido inmunizada y tampoco hemos llegado al 95% de cobertura en el grupo de 5 años
y más. Es un escenario distinto y complejo a la vez. Ahora, doctora, ¿y qué hacemos frente a esos problemas y a otros problemas adicionales que nos carga el sistema administrativo del país? Es decir, la reinserción del empleado contagiado que ya se recupera al trabajo. Entonces tiene que esperar que el IES le dé el certificado médico y el IES, que está quebrado, le plantea una baja, un permiso médico por 15 días. Eso no sé si se compadece o no con la realidad cuando lo que se necesita es que la gente se reincorpore nuevamente a sus tareas. Bueno, definitivamente hay que establecer un protocolo de reinserción laboral, por ejemplo, favoreciendo primero que el certificado de la validación que pide la Seguridad Social se la pueda hacer a través de una aplicación del teléfono celular, por ejemplo, que no se exija que la persona tenga que ir cuando el descanso es por 3 días y sabemos que con variante Omicron al menos 5 a 7 días debe permanecer completamente aislado en caso de ser vacunado asintomático, por ejemplo. Entonces, tener que después el tercer día ir a la Seguridad Social para que le validen y para que este descanso se lo puedan aumentar o le den el alta para que pueda asistir al trabajo, implica una doble exposición, implica un desgaste absolutamente innecesario y además resulta ser por demás ineficiente. Aquí lo fundamental es buscar mecanismos ideales con los cuales un certificado médico sirva, que los médicos ocupacionales en las empresas e instituciones trabajen a full para que vayan con conocimientos básicos de epidemiología, identificando esos pequeños clústeres y brotes y vayan liberando a las personas para que puedan reinsertarse y no ser un riesgo para los demás. Bien. Y en caso de los niños, pues va a depender también del estado de salud de los padres, pero tampoco vamos a pedir una prueba de antígenos a los niños para regresar a clases porque no tiene ningún sentido científico tampoco. Sí, sobre todo el costo que eso implica. Carlos Oporto, ¿y pueden seguir funcionando los encierros? ¿Qué nos dice la estadística? La velocidad con la que estamos viendo, pues si era de tomar alguna acción, era ya de haberlo hecho. Ya de haberlo hecho. Probablemente si tomemos alguna decisión, será tarde, será un poco tarde, pues antiguamente ha funcionado, pero bueno, no teníamos vacunas, no teníamos ningún tipo de otra herramienta, ¿no? Este escenario es diferente, ya que tenemos vacunas, es bastante diferente a lo que teníamos en abril del 2020, cuando absolutamente nadie tenía inmunidad, era la única forma de contener un poco el impacto, y lo mismo el año pasado, pues que había muy poca población vacunada, en marzo y esto, ¿no? Debemos enfocarnos un poco en lo que es las guías de prevención, enfocarse en la mascarilla, en la cadena 95. Si la comenzamos a usar más regularmente, pues vamos a bajar bastante estos contagios, probablemente como política pública, ofrecer estas mascarillas, tal vez de alguna manera que sea más económica, explicarles que pueden ser reutilizables, que se pueden usar por más de 40 horas, pues explicarle con guías y cómo exactamente usarlas correctamente, pues sería una política pública más efectiva. Bien. Que nos ayudaría a bajar las hospitalizaciones y evitar contagios y obviamente que no se afecte tanto la economía, ¿no? Gracias, Carlos. Y para cerrar, doctor Simancas, entonces lo que dice Carlos Oporto me parece interesante y podríamos como darle un giro a la atención pública en el tema de la pandemia, es decir, ya estamos vacunados y ahora lo que se necesita es hacer más pruebas PCR, que el Estado de alguna manera vea eso, y lo otro es facilitar el uso de mascarillas KN95 para los sectores informales que tienen esa economía tan rebuscada y los sectores más pobres. Sí, una estrategia efectiva es la distribución masiva de mascarillas y quizás si estamos tan congestionados, como decía Catalina, estamos llevando o exponiendo a la persona que pida certificado para la prueba, para el reposo. Entonces hay que generar una estrategia que sí la hay, de un aislamiento preventivo sin pruebas. Si una familia hay un positivo, el resto de la familia con el virus más contagioso que tenemos en la historia, pues obviamente va a estar contagiada. Un sistema de aislamiento preventivo para que los chicos, la esposa, los familiares se queden en casa por al menos unos 7 a 10 días y que no necesiten prueba para regresar. Están pidiendo prueba todos los trabajos para regresar y eso es infundado, no es basado en evidencia científica. Así que un retorno rápido a las actividades es prudente y hasta sin pruebas diagnósticas, porque claro, es deseable las pruebas diagnósticas, pero si no las tenemos, pues algo tenemos que hacer. Y es dejar guardarnos. Que haga filas, esperar, imagínense, esperan 4 o 5 días para que les entreguen el resultado de la PCR,
cuando ellos ya quizá ya no son contagiosos? ¿Para qué le va a servir el resultado? Bien, y sobre ese tema que es muy importante, volvemos a hablar luego de este corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Carlos Oporto, el comportamiento estadístico de la pandemia nos dice que esta nueva ola de COVID-19 está bajo control en el Ecuador. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Recién estamos viendo este aumento. No, ni siquiera hemos llegado al pico de los contagios, peor de las hospitalizaciones. Vamos a ver estas hospitalizaciones aumentando cada día, probablemente 2 a 3 semanas, pues veremos un gran aumento de hospitalizaciones y ya la lista de espera seguirá aumentando. Probablemente lo que queremos evitar es llegar a las cifras que estamos de abril del año pasado. Estamos más o menos en la mitad en este aumento, pero claro, esto va aumentando de manera rápida, ¿no? Por eso, si seguimos aumentando este ritmo, llegaríamos en 3 semanas a eso. Catalina Yepes. Bueno, definitivamente la pandemia todavía no ha terminado. No hemos logrado controlar esta ola, nos falta llegar a este pico en unas 2 o 3 semanas más. Es altamente probable que la mortalidad y la morbilidad grave sea menor que en el 2020, sin embargo, el sistema sanitario se va a ver colapsado por la demanda de gente. Importantísimo vacunarnos en la medida que tengamos la oportunidad, la tercera dosis, aquellos que todavía no, empezar a vacunarse. Y finalmente recordar que hemos de seguir usando la mascarilla, facilitar el acceso a una mascarilla KN95, evitar al máximo posible exposición a espacios cerrados y aglomeraciones, es decir, pensar nuevamente en la necesidad de tener medidas de salud pública mucho más integrales que nos permitan afrontar esta pandemia sin que el costo sea alto. Daniel Simancas, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, lo políticamente correcto, un mensaje a las familias a ser mucho más responsables, a ser inteligentes cuando salen de casa, a utilizar la mascarilla. Vacunación, vacunación y vacunación es un mensaje fuerte, potente a la población, a las autoridades, pues que pongan más ciencia y conciencia realmente en la política y menos política en las decisiones. Entramos probablemente en el inicio del fin de esta pandemia. Todos queremos fantasear con regresar a una nueva normalidad, el retorno a realmente la recuperación económica y pues el regreso al abrazo con nuestros seres queridos. Un mensaje solidario a mis colegas profesionales de la salud que están al frente, realmente son los héroes de esta pandemia, sufren sus familias todos los días del embiste de poder contagiarse con este virus, así que un mensaje solidario a ellos que son realmente los que han estado al frente de esta pandemia. Y bien, hay 2 formas de mirar el futuro de la pandemia en el Ecuador. La primera es desde una crítica permanente al Estado porque siempre su servicio será insuficiente y quizás no tenga la mejor calidad. Entonces cabe reclamarle porque no se hacen las pruebas suficientes y necesarias, porque las casas de salud colapsan en pocos días o porque no funcionan los controles para evitar las aglomeraciones o el desorden en las calles. Sin embargo, ese es el Estado que tenemos y al que financieramente no le podemos asfixiar más destinando tantos recursos públicos para enfrentar una sola enfermedad. Por lo tanto, mucho del éxito y de la rapidez con la que el país logre controlar esta pandemia dependerá del comportamiento ciudadano. Nuestra responsabilidad es cuidarnos para no tener que sacrificar la asistencia a nuestros puestos de trabajo y para procurar que el sistema educativo se normalice lo más pronto posible. Las vacunas nos han dado el mejor alivio posible, pero hay desafíos enormes por superar. Y uno de ellos, por ejemplo, es asumir que nuestro transporte público es deficitario e inseguro cuando se trata de garantizarnos un estándar mínimo de salud. Nos vemos el próximo programa. Cerramos este debate de Políticamente Correcto con un dato importante. Recuerden que pueden acudir a los centros de vacunación para recibir la dosis de refuerzo. Si estuvieron contagiados de COVID-19 recientemente, deben esperar al menos 15 días. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la señal de Ecuavisa.